Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que ya estamos aquí en esta tarde para escuchar la palabra de Dios después de haber alabado su nombre unos momentos. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí una vez más. Hemos terminado otra semana con todo lo que ha sucedido, cosas buenas y cosas malas. Nos concede su amor, su misericordia, su gracia. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a ahora pasar al tiempo de la predicación. Vamos a estar reflexionando y meditando en la palabra del Señor. Las semanas pasadas hemos estado hablando del Evangelio de Juan. Hemos estado analizando de un capítulo por domingo y así nos vamos a seguir hasta que acabemos el Evangelio de Juan. Queremos analizar y ver el apóstol Juan, como ya hemos mencionado, es el que es diferente a los demás evangelios y también es un poco más profundo o bastante más profundo que los otros tres. No quiere decir que sea más importante, simplemente es más profundo porque toca algunos temas del Señor Jesús a mayor profundidad. Y eso, bueno, a mí me gusta mucho Juan. Hay algunos capítulos de Juan donde el Señor Jesús habla, donde se describe a sí mismo, describe, por ejemplo, el ministerio del Espíritu Santo. Eso viene más adelante. En Juan tenemos la oración sacerdotal del Señor Jesús antes de ser crucificado. Todos esos se me hacen momentos muy icónicos, se me hacen momentos realmente importantes. Y todos esos los tenemos en Juan. Y bueno, el día de hoy, antes de pasar a Juan, vamos a hablar de un ejemplo de otro personaje muy reconocido, que conocemos, que hemos escuchado su nombre, que fue un hombre muy respetado, sigue siendo un hombre muy respetado por la manera en que actuó. Respetado, tuvo mucha influencia, tuvo mucho poder, pero era imperfecto, igual que nosotros, y cometió errores, y errores graves. Tan graves que pues su familia, su descendencia, conllevó esos errores que él cometió. Y bueno, este personaje es el rey David. El rey David, tan conocido, respetado, porque pues, fue el gran rey David. Dios le dio promesas especiales al rey David de que su familia vendría el Salvador del mundo, vendría el Mesías, su reino no tendría fin. Por eso es un hombre muy respetado. Y también porque desde pequeño, ¿no? O desde joven, su fe es ejemplar para todos. Cuando David mata al gigante y tiene fe y demuestra más fe que todo el pueblo de Israel, confía en Dios y él cree que Dios puede lograr eso a través de él. David tiene en la mente, ¿no?, de que cuando él mata a Goliat, no es él, es Dios quien lo vence. Entonces el rey David es un personaje icónico, es un personaje grande, respetado, pero eso no quita que fuera humano y cometiera errores graves, realmente graves. Y antes de empezar a hablar de más a profundidad de David, vamos a hacer una oración y ahora sí vamos a entrar de lleno con esto. Padre, te damos gracias en esta tarde por la vida que tú nos das, por la bendición de estar aquí en tu casa, porque tú, Señor, nos concedes tener tu palabra, tener tus dichos, tener tu verdad, tener la verdad que eres tú. Pedimos que en esta tarde tú abras nuestros corazones, que podamos atender a tu palabra, que tú hables a través de mí y que esta palabra tuya dé fruto en cada uno de nosotros, que tú, Señor, continúes moldeando nuestro corazón y nuestro carácter para agradarte a ti, para cada día estar más cerca de ti, para cada día que, Señor, nuestra vida, nuestra manera de pensar y de actuar sea más agradable, te represente a ti y pueda, Señor, ser un vivo ejemplo en donde quiera que nos desarrollamos, de que tú vives, de que tú nos has transformado. Ponemos este tiempo en tus manos. Ruego que tú hables por medio de mí a cada uno de mis hermanos, que también hables a mí en esta tarde y que, Señor, esta palabra dé fruto a su debido tiempo. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, bueno, entonces mencionaba que primero a manera de introducción, vamos a hablar del rey David. Y lo vamos a tomar a él como ejemplo, porque vamos a hablar
como lleva el título esta predicación, un pecado popular. Así se llama la predicación, un pecado, entre comillas, un pecado popular. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el rey David, ya mencionamos algunas de las cosas grandiosas que hizo el rey David, ¿no? Conquistó, en su tiempo el reino de Israel alcanzó su máximo esplendor, el rey David hizo grandes cosas, pero también hizo cosas lamentables, bastante lamentables, porque al final de cuentas era hombre imperfecto. Y tristemente, ¿no? Así es como se señala a la gente, por sus errores. Y en este caso el rey David pues no es la excepción, porque hizo grandísimas cosas, pero también cometió grandísimos errores. Y nos vamos a fijar en uno de sus errores, muy conocido. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos habla, y voy a leer algunos versículos nada más. En el 12, pero voy a leer rápidamente el 11, porque es donde nos da la historia de qué es lo que hizo David, que es muy conocida esta historia, que es cuando David ve a una mujer llamada Betsabé. Dice el capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, asunto importante, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David debía ir a la guerra porque él era el rey, y en ese tiempo la costumbre era que los reyes fueran a la guerra, pero David, quién sabe por qué razón, no fue y se quedó en Jerusalén. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces aquí comienza el problema. David no está haciendo lo que tenía que hacer. David tenía que haber ido a la guerra, pero no, se quedó en Jerusalén, y haciendo cualquier otra cosa, ve a Betsabé, le gusta, manda a preguntar por ella, y no nomás pregunta por ella, luego se la trae y tienen relaciones, y Betsabé tiene un hijo. Este es el problema de David. Uno no está haciendo lo que tiene que hacer, y luego pues se mete con la mujer de otro. Parte del problema es que Urías era uno de los guerreros más fieles de David. El problema no termina aquí. Después David, para tratar de encubrir su pecado, mata a Urías. Es el asesino intelectual de la muerte de Urías. No lo mata él, pero sí que él planea para que él muera, que es un poquito más adelante. Verso 24 dice: pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y ya, aquí es cuando le están dando la noticia a David de que Urías murió en la guerra, porque primero David trae a Urías y lo emborracha y trata de sobornarlo para que parezca que Urías es el que tiene el hijo con Betsabé. Pero Urías era un hombre, esa es una lección para David bien fuerte y para todos, porque Urías era un hombre íntegro, era un hombre fiel, porque David lo manda a dormir a su casa para que esté con Betsabé, pero Urías dice: no, ¿cómo voy a dormir yo en mi casa, con mi mujer, tranquilito, cómodo en mi cama, cuando todos los demás guerreros están allá dando su vida? Urías dice: yo no puedo hacer eso, y no va a su casa. Y David dice: pues ¿cómo voy a hacer con este? Porque es un hombre fiel, más fiel que el mismo David, más íntegro que el mismo David. Y a David se le ocurre la grandiosa idea de que la única forma que puede deshacerse de él es en la guerra. Entonces le dice a otro de los en este caso el mensajero, le dice: no, pues a la hora que sea la guerra y se ponga la peor parte, manden Urías hasta enfrente y todos háganse para atrás. Y eso fue lo que hicieron. Y entonces cuando la guerra se puso fuerte y Urías estaba al frente, pues lo matan.
Y David es el que está detrás de ese plan muy raro de estrategia de guerra. Entonces ya después le llevan el mensaje a David de que murió Urías y pues era lo que él quería. A final de cuentas era su idea para deshacerse de Urías. Todo mal con David en este momento. Ahora sí, en el capítulo 12. Luego dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal es digno de muerte, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces va el profeta Natán, ¿no? Y va con David y le dice, tengo que contarte algo que pasó, algo grave. Y David, a ver, échale pues, a ver, dime, ¿qué cosa? Y Natán le empieza a platicar, no, pues es que hay un hombre rico que tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones, y vino un visitante, y este hombre no quiso agarrar de su ganado, sino que fue con un hombre pobre que nomás tenía una ovejita, y se la arrebató porque él era muy codo y no quiso agarrar de lo suyo, sino que se robó lo del otro. Y tomó la borreguita del otro para cocinarla y ofrecérselo a su visitante. Entonces le platica, y David está escuchando. Y David se enoja tanto porque dice, ¿qué clase de injusticia es esta? Ese hombre debe morir. Debe pagar con su vida eso que hizo. Y sí, David tenía razón. De todas maneras seguía siendo el rey. Seguía teniendo ese lugar de autoridad. Aquí hasta este momento se nos muestra que David seguía teniendo un cierto sentido de justicia todavía en su corazón. Todavía podía, aunque estaba en pecado, ¿verdad? Pero aún él detectaba cuando algo era bueno, algo era malo, algo era injusto. Eso es algo que permanece en la humanidad, aunque está contaminada de pecado. Aún los que no son creyentes buscan justicia. Aún los que están en pecado buscan justicia. Y eso es lo que pasa con David. Le están platicando y David dice, es que ese hombre tiene que morir. Actuó injustamente, robó y hizo algo que no está bien y debe morir. Y aquí viene el asunto. Dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Luego dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, David está enojado porque dice, es que ese hombre tiene que pagar, y es el rey, ¿no? Entonces, él como rey tiene la responsabilidad de establecer justicia. Y dice, entonces ese hombre tiene que morir, porque hizo algo injusto. Y luego Natán le dice, pues, ¿qué crees? Que ese hombre eres tú. Entonces el que debe morir eres tú. Y ahí es donde está el problema. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? En la actualidad, por muchos lados, se ha escuchado mucho últimamente, actualmente es algo que mucho se dice, que juzgar está mal, que juzgar es un pecado. Y sí, pero hay que analizar a qué nos estamos refiriendo. Porque actualmente, cuando uno utiliza el hecho de decir que juzgar está mal, normalmente tiene que ver con una excusa de que si yo estoy haciendo algo mal, no tienes por qué juzgarme. El único que puede juzgarme es Dios. Y esa es una excusa que se ha usado últimamente. Es muy popular de que si yo estoy haciendo algo malo, tú no puedes juzgarme. El único que puede juzgarme es Dios. O si algún líder por allá famoso dice algo
que está mal, que está incorrecto, tú no puedes juzgarlo, porque es un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Solo Dios puede juzgarlo. Pero ¿qué está pasando aquí? David es el rey, actuó mal, actuó incorrectamente, claro. Luego va Natán y le platica este caso. Obviamente David tiene que impartir justicia y tiene que juzgar el caso, y lo juzga bien, y dice, ese hombre tiene que morir. Y luego le dicen, es que tú eres ese hombre. ¿Cuál es el pecado de David? El pecado de David no es juzgar. El pecado de David, pues es haber hecho lo malo, es haberse metido con la mujer de otro y haberlo matado. El pecado de David no es juzgar. Dios no lo inculpa a David por haber juzgado ese caso, por haberlo juzgado bien y por haber dictado muerte para ese hombre, que era él. El pecado de David es otra cosa aparte. Su pecado no es juzgar. Su pecado es, pues, lo que había hecho, haber matado a un hombre inocente, íntegro, un hombre fiel, y haber deseado a su esposa. Todo mal con David aquí. Todo mal en este momento. Después de esto tiene sus consecuencias David, ¿no? No muere por gracia de Dios, pero así como él impartió justicia siendo el rey, debió haber muerto. Es lo que él dice, ese hombre tiene que morir. El que hizo eso tiene que morir. Ya después que le dice Natán, es que ese hombre eres tú. Ahí es cuando como que le da una cachetada, ¿no? Así, un baldazo de agua fría. Así como de... ¿Cuál es el problema con David? ¿Y cuál es el problema con juzgar? El juzgar actualmente. Y del por qué se utiliza como excusa. Y de lo que el mismo Señor Jesús señala el juzgar. Sí, el Señor Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados. A lo que se está refiriendo es al juzgar con doble moral, que es lo que hizo David. Si lo hace él, entonces él debe morir. Pero cuando ya me tocó a mí, ahí la cosa cambia. Ese es el verdadero problema, la doble moral. Si lo hace él, es gravísimo. Pero si lo hago yo, pues no pasa nada. Entonces, hoy en día eso es algo bien popular, demasiado popular. El decir, es que no puedes juzgarme, porque el único que puede juzgarme es Dios. Tú no puedes. Y lo usan como una excusa para seguir pecando y para para escudarse de lo que uno con muy buena intención de parte de Dios puede hacer, podría hacer. Y entonces entran en conflicto varias cosas. Vamos a ver rápidamente, Mateo capítulo 7, que es donde aquí está diciendo esto el Señor Jesús. Que este es el pasaje que se utiliza como la excusa o como el argumento. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís, con que medís os será medido. Pero aquí está la clave en el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La clave está aquí. El Señor está diciendo, fíjate primero en lo tuyo para que puedas ir a ayudar al otro, para que puedas señalarle el pecado del otro y ayudarlo. El Señor no está diciendo, una vez que tú te sacas el tuyo, ya quédate ahí. Está diciendo, saca lo tuyo, resuelve lo tuyo y después ve a sacarla de tu hermano. El Señor, cuando está diciendo que no juzguemos, se está refiriendo a que no tengamos esa doble moral. A que yo diga, no, pues es que tú estás en pecado y yo estoy practicando el mismo. A que le diga, es que tú estás mal y yo estoy peor en otras cosas. Eso es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. No nos está diciendo que nos hagamos de la vista gorda y que si Él está en pecado y yo estoy mal, pues es que no así. Todo depende de las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Por qué razón yo señalaría el pecado de mi hermano? El Señor Jesús dice, si ves a tu hermano que está en pecado, ve y repréndelo. Y si él te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces hay varias cosas que se empiezan a cruzar. Porque actualmente la gente dice, es que yo no puedes señalarme mi pecado. Solo Dios puede.
Pero el Señor Jesús me está mandando también, si mi hermano está en pecado, yo tengo que decirle. Porque hay un bien eterno que se está descuidando. El destino eterno de su alma, de su espíritu, yo tengo que tener cuidado de eso. Pero cuando dicen, es que no puedes decirme nada, no puedes juzgarme porque solo Dios puede, entonces están invalidando el otro mandato del Señor Jesús de ir a reprender a mi hermano que está en pecado. Pero por otra parte el Señor Jesús me está diciendo que no puedo juzgar con esa doble moral, de que tú estás en pecado y tú estás mal y te vas a ir al infierno, pero yo estoy peor. Finalmente, el juzgar, ¿qué quiere decir? La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para juzgar tiene que ver con distinguir o decidir. Solamente que actualmente escuchar la palabra juzgar ya es como ponerse a la defensiva. Si uno habla de juzgar, ya es uno como que se escuda, uno ya se pone en modo sí defensivo, porque ahora la palabra juzgar se ha vuelto algo que con pincitas. Pero realmente juzgar tiene que ver con decidir, con distinguir. En la vida, todos los días, en todo momento, estamos distinguiendo y juzgando qué cosa es mejor. Cuando cuando voy a almorzar, ¿no? ¿Qué será mejor para mí? ¿Desayunarme mi huevito? ¿O desayunarme unos tacos al pastor, ¿no? O todavía más, algo más sano, ¿no? Un jugo verde y que ese sea mi almuerzo. Yo estoy juzgando qué cosa es mejor, estoy distinguiendo. A lo mejor no distingo bien, ¿verdad? Y me echo mis taquitos, pero estoy juzgando. Estoy distinguiendo qué cosa es mejor o no. Mejor para mi cuerpo, mejor para mi paladar. Al final estoy distinguiendo algo. Estoy juzgando. A eso se refiere la palabra juzgar. A una decisión, a distinguir. También tiene que ver con precisamente señalar o condenar en casos, en otro tipo de casos también se puede referir. Y también tiene que ver precisamente con el juez. Con un juez, por ejemplo, un juez del gobierno, ¿no? Cuando tiene un caso que resolver y tiene que impartir justicia. De ahí viene la palabra juzgar, que tiene que ver con justicia, de lo que es justo, de lo que está bien, distinguir lo que está bien. Entonces la palabra juzgar realmente no tendríamos por qué tocarla así con pincitas, porque todo el tiempo estamos juzgando lo que está bien y lo que está mal. También estamos juzgando, por ejemplo, a la hora de vestirme, ¿no? ¿Qué se verá mejor con mi pantalón negro? ¿Unos zapatos cafés o unos zapatos azules? ¿Qué se verá mejor? ¿Un suéter negro? ¿Un suéter tal, no? Y eso se puede llevar a otra cosa, ¿no? Que, es que no se le ve bien, es que no le combina. Es lo mismo. Es que no le quedan esos zapatos, se hubiera puesto otros. No, ese pantalón se le ve feo. Es lo mismo. Al final, en ese caso estoy señalando a la persona o me estoy señalando a mí. Al final es juzgar, es decidir, es distinguir qué es mejor o qué no es mejor, según mi parecer. Ahora, el juzgar o el parecer de donde yo empiezo a impartir esa justicia o a distinguir qué es lo que está bien y está mal, no puede provenir de mí, porque es entonces donde empieza la doble moral. Debe haber una ley intermedia, suprema, que distinga eso. Y está aquí, y es esta la que lo determina. No soy yo, esa está aquí. Entonces, ¿por qué se ha vuelto una excusa? Es que no puedes juzgarme, solo Dios puede. O cuando aquella persona de autoridad habla y dice algo que está mal, es que no puedes juzgarlo, si él lo dijo así tiene que ser. ¿Dónde se volvió el problema? ¿Cómo es que este pasaje donde el Señor Jesús no nos está diciendo háganse de la vista gorda, está diciendo ocúpate de lo tuyo para que puedas ayudar a tu hermano? Porque nomás se quedan con el 1 y 2, no juzguen para que no sean juzgados y con la misma vara que miden van a ser medidos. Pero ya no leen los siguientes donde dice quita la paja de tu ojo quita el tronco que tienes tú en tu ojo para que le ayudes a tu hermano. Esos dos ya no les hacen caso. Esos ya se quedan ahí como apartados. ¿Por qué? Porque es una excusa de que tú no puedes señalarme. ¿Quién eres tú para señalarme? Y el Señor Jesús me dice, si ves a tu hermano en pecado, habla con él.
Si te hace caso, has ganado a un hermano. Entonces aquí ya hay algo que no concuerda. Bueno, ya leyendo el pasaje completo de Mateo, pues sí concuerda, ¿no? Pero con lo que dice la gente de que no puedes juzgarme, ¿quién eres tú? Bueno, pues el Señor Jesús me está diciendo que si yo veo que estás haciendo algo mal, con todo el corazón y con todo el dolor de mi alma, quiero ayudarte. Dolor porque estás ahí y con todo el amor de parte del Señor de que te arrepientas. Ahí sí que hay consistencia en que el Señor dice, ocúpate de lo tuyo, pero también ayuda a tu hermano. O sea, ten en cuenta en cómo estás tú para que puedas ayudar a tu hermano también. El Señor no nos está diciendo que nos hagamos de la vista gorda. ¿Ah? Ese es el asunto, ese es el problema. ¿Qué pasa con David? Lo mismo. David está señalando el pecado del otro y dice, es que es gravísimo, es que tiene que morir. Bueno, pero ese hombre eres tú. Entonces la cosa cambia, ¿no? Dice, ay, no, pues no. No murió, Dios tuvo misericordia de él se arrepintió, pero sí que tuvo consecuencias su pecado. El hijo que nació de esa relación de adulterio murió, ¿no? Y Dios tiene misericordia de ellos y después Dios les provee otro hijo que viene a ser Salomón, ¿no? Entonces, el asunto es que el pecado es más grave cuando se trata de la otra persona, pero cuando se trata de mí, como en todo, siempre nos consentimos, siempre nos concedemos cosas, siempre nos permitimos sobrepasar los límites a nosotros, pero que no lo haga el del frente porque, se arma el merequetengue y se hace la cosa aquí grande, porque no puede ser que lo esté haciendo y es que él y es que ¿y yo qué? Porque yo cuando hago lo mismo, no me pueden decir nada, porque no me pueden juzgar. Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el problema. Y si el Señor Jesús nos mandara solamente a no juzgar, entonces tenemos otra inconsistencia. Y esta la tenemos en Juan capítulo 7. Ahora sí, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 de los versículos 19 al 24. Juan 7, 19 al 24. Dice de la siguiente manera. Son palabras del Señor Jesús. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés sino de los padres. Y en el día de reposo circundáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí el Señor Jesús está hablando, está teniendo un diálogo aquí con los fariseos, con los líderes judíos, y están señalando al Señor Jesús. Para este momento ya querían matarlo. Ya querían matarlo porque pues el Señor Jesús ya había hecho maravillas, ya había demostrado quién era y ya querían matarlo. Entonces en este momento están en una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, y tienen que ir en este caso a Jerusalén. Dice el versículo 10 que tenían que subir y subieron los discípulos. Jesús les dice, vayan ustedes para que celebren la fiesta, y tiempo después sube el Señor Jesús, pero de manera discreta, porque no quería que se hiciera tanto alboroto. Él tenía que subir porque también el Señor Jesús era un hombre que cumplía la ley y tenía que ir a la fiesta, pero no quería que se hiciera alboroto. Entonces va de manera más discreta. Y estando allá, cuando llegan los discípulos, empiezan a buscar al Señor Jesús para ver en qué momento ya pueden hacerle algo. Y el Señor Jesús no llega en ese momento, llega después. Cuando llega y lo ven, es entonces que lo empiezan a cuestionar. Lo empiezan a cuestionar y es aquí a donde nos encontramos. El Señor Jesús les empieza a responder. Le dicen, está bien, Dios nos dio a nosotros la ley de Moisés, ¿no? El Antiguo Testamento. Y dice el Señor Jesús, pero ustedes son hombres fieles que buscan
que la ley de Dios se respete a toda costa. Les dio la ley y también nos dio la circuncisión, que es la muestra del pacto de Dios con Israel. Y les está diciendo el Señor Jesús, la ley de Moisés dice que el día de reposo se tiene que guardar y no se hace nada. Ustedes han interpretado que el día de reposo no se hace absolutamente nada. Pero aparte tenemos la circuncisión. Y el niño tenía que circuncidarse a los 8 días. Entonces dice el Señor Jesús, si el 8º día cae en sábado, ustedes, para no romper el pacto que es la circuncisión, rompen la ley de Moisés. ¿Qué es esa ley de Moisés? Que el sábado no se tenía que hacer nada y el sábado circuncidan al niño, porque están respetando el pacto. Pero entonces tienen que romper la ley de Moisés y tienen que hacer algo el sábado. Entonces le está diciendo, ustedes son inconsistentes, porque ahí sí está bien romper la ley de Moisés, romper el sábado, porque están haciendo una obra buena, que es circuncidar al niño. Ni ustedes entienden, le está diciendo, ustedes son inconsistentes, porque dicen que no se debe hacer nada el sábado, pero si es la circuncisión, eso sí se puede hacer. Son inconsistentes conmigo porque yo hice una buena obra el sábado, yo sané a alguien un sábado y ustedes me juzgan a mí. ¿Qué no es igual? ¿Qué no es lo mismo? ¿Qué no es igual una buena obra circuncidar a un niño que sanar a un hombre? ¿No son ambas cosas buenas? Al Señor Jesús lo están enjuiciando, lo están cuestionando porque Él sanó a una persona el sábado. Y ellos dicen, es que ¿cómo puede ser el sábado? Está rompiendo la ley, porque no se debe hacer nada el sábado. Pero el Señor Jesús le dice, ¿y cuando ustedes lo hacen qué? Cuando ustedes lo hacen no pasa nada, pero cuando lo hago yo sí. Entonces ustedes son inconsistentes, porque las dos cosas son buenas. Pero como no son ustedes y se trata de mí, entonces me juzgan. Y dice el Señor Jesús, juzguen con justo juicio. ¿Qué es lo que está señalando el Señor Jesús de ellos? No está señalando que lo estén juzgando. Está señalando su doble moral. Está señalando su inconsistencia. Eso es lo que el Señor Jesús está señalando de ellos. No que lo estén juzgando. Él no habla de que estén pecando porque lo están enjuiciando, sino de que lo están enjuiciando mal, sino que su juicio hacia Él es inconsistente, tiene doble moral, porque mientras ellos lo hagan no pasa nada, porque ellos son los líderes, ellos pueden hacerlo, pero cuando otro lo hace, tiene que pagar porque lo hizo, pero si yo lo hago no pasa nada. Eso es lo que el Señor Jesús está señalando de ellos, su doble moral. Y entonces esto está totalmente de acuerdo con el pasaje de Mateo, que se utiliza como excusa de no me puedes juzgar porque Dios te va a juzgar a ti. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús más abajo? Que el juicio debe ser justo, debe ser consistente, sin esa doble moral. Date cuenta de lo que haces tú primero, antes de señalar lo que hace el otro. Es lo mismo. El Señor Jesús no está diciendo háganse de la vista gorda y ignoren todo eso y no juzguen a nadie. El Señor Jesús no está diciendo eso. Está diciendo tengan cuidado la manera en que juzgan. Que no sean inconsistentes, que no tengan una doble moral. Y en este caso el Señor Jesús, si el Señor Jesús estuviera en contra de los juicios, de que juzguemos a las personas, el Señor Jesús les hubiera dicho, es que ustedes, el pecado que tienen es juzgar. Pero no les dice eso, les dice, el pecado es que están juzgando mal. Por eso les dice, juzguen con un juicio justo, con un juicio constante, con un juicio que tenga una buena base. Ese es el pecado. Juzgar incorrectamente. Ese es el verdadero pecado. Esa es la verdadera maldad. Juzgar incorrectamente. Entonces, bueno, por aquí tenía anotada, sí. En Mateo 18, y ya estamos por terminar, Mateo 18,
Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces aquí es donde empiezan a ver todas estas cosas que tienen que ver con el mismo asunto. Dice el Señor Jesús, si tu hermano peca, está diciendo contra ti. No dice, no vayas, hazte de la vista gorda y no le digas nada, porque no puedes juzgarlo. No está diciendo eso. Está diciendo, ve, háblalo con él. Eso tiene que ver con un juicio, con distinguir qué es lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. No tendría sentido que el Señor me diga esto si por otro lado me está diciendo no puedes juzgar a nadie nunca, porque serás juzgado. El juicio viene por juzgar mal, por señalar al otro cuando mi pecado es más grande, por señalar al otro por creerme superior de que es que tú estás en pecado, pero no sepan lo mío porque se van a aterrorizar más de lo que hizo este hermano. Es ahí donde está la gravedad del asunto. ¿Cuál es el asunto entonces para nosotros? Eso, la doble moral. El pecado no es juzgar. Yo realmente no estoy yo personalmente, yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, es que no me puedes juzgar. Es que no es cierto, es que eso no dice la Escritura. El Señor me manda a juzgar con justo juicio. Su pecado no fue juzgarlo, fue juzgarlo mal. Ese era el pecado. Juzgar mal, hacer más grande las fallas del otro que las mías. No, pues es que él está peor que yo. Esa es una excusa que siempre utilizamos. O cuando se le predica a la gente, le dice, no, pues es que tú eres una buena persona. No, pues sí, pero no, pues no soy tan buena, pero hay gente que es peor que yo. Siempre hay una excusa. Y una excusa que se ha vuelto, que existe dentro de la cultura cristiana es, no puedes juzgarme, porque solo Dios puede hacerlo. Eso no es cierto. Y sí, Dios puede juzgarme, pero ¿en qué manera me muestra ese juicio? A través de alguien que se me acerca y me dice, estás mal. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues sí, pero tú estás igual, tú estás peor. Fíjate en lo tuyo primero. Entonces ahí estamos teniendo problemas en cómo yo estoy recibiendo la reprensión de parte de Dios. Por eso es la excusa de, es que tú no puedes juzgarme. ¿Quién eres tú? Solo Dios puede. Yo me estoy escudando porque no quiero recibir la reprensión. A final de cuentas uno sabe que está mal, ¿no? Digo, vamos a ser sinceros. Uno sabe que está mal. Uno sabe que está actuando mal. Pero dice, pues es que no puedes juzgarme porque solamente Dios puede. Entonces, aquí hay un problema bien grave. Y es pues nuestro pecado. Ese es el primero. El segundo parte de ese pecado es nuestro egoísmo. Es que no, es que nadie me puede señalar. Al final esos son actitudes egoístas que como hijos de Dios no podemos permitirnos, porque la lucha constante del cristiano y la lucha que nos muestra el Señor Jesús es tomar nuestra cruz todos los días. Negarnos a nosotros mismos todos los días. Y entonces si alguien viene y me reprende y me dice es que estás actuando mal y yo me pongo luego a la defensiva, más bien tiene razón la persona de estarme señalando, de estarme juzgando. Su juicio es correcto. Porque si no fuera correcto, yo actuaría de otra manera. No respondería a la defensiva, así como los puercoespines, ¿no? Que en cuanto los agarras, luego se erizan. Así somos. Cuando vienen y nos reprenden, es que la manera en que contestaste, como que no. Sobre todo eso se presta mucho en las amistades, ¿no? En buenas amistades, en las amistades esas que aguantan, es porque ha habido ese tipo de conversaciones. Es porque ha habido ese tipo de señalamientos de que es que no me gustó cómo me contestaste el otro día. No, pues es que estaba jugando. Sí, pero no me gustó. No me gustó cómo me dijiste, no me gustó cómo me señalaste, no me gustó tal. Al final eso es sano para que una relación perdure por tiempo. No me gustó que hicieras eso. Y la otra persona
si esa amistad de verdad o esa relación va a funcionar, la otra persona va a escuchar y va a decir, tienes razón, fue mi error. Ahí ya hay algo. Pero si la otra persona dice, no, pues tú para qué te sientes mal, que no sé qué, que tú no entiendes mis bromas. Así soy yo. ¿Cómo? No, pues así dicen todos. Ah, sí, así soy yo, así me tienes que aceptar. Tú quieres ser mi amigo, quieres ser mi novio, mi esposo, lo que sea. Tienes que aguantar, así soy yo. Esa relación no va a funcionar, esa relación no va a perdurar. Porque tiene que haber de las dos partes, siempre, siempre. Así mismo con el Señor. Así mismo cuando vienen y nos señalan un pecado. No, pues es que así soy yo. Estamos hablando de pecado y estás diciendo que así eres tú. Sí, así eres tú, así soy yo, igual de pecaminosos. Por eso es que estamos hablando de esto. Por eso, porque tenemos que corregirlo, porque el Señor nos quiere corregir, nos quiere redarguir, nos quiere transformar. Y no podemos salirle con eso. Señor, así soy yo, y te aguantas. ¿Qué persona se atrevería a decirle eso al Señor? Nadie. Nadie en su sano juicio, ¿verdad? Porque sí lo hacemos. Vamos a ser sinceros. Lo hacemos. Uno dice, no, es que yo no me atrevería. Pero ¿qué tal al día siguiente? ¿Qué tal mañana ya cuando no estemos aquí? Y viene lo que sea, ¿no? Yo sigo actuando de la misma manera. Soy inconsistente. Ese es mi problema. Tener una doble moral. Señalar el del otro y el mío. No pasa nada. El pecado es ese. El pecado no es juzgar. Eso es lo que quisiera dejarles hoy. Por eso es que les digo que esta predicación lleva por título un pecado popular. Porque allá afuera, tristemente para muchos cristianos el pecado es que no puedes señalar a la gente, es que no puedes juzgarlos. Y entonces, ¿cómo los vas a ayudar? Si no les haces ver a la gente cuál es su problema, dónde está su pecado, ¿cómo lo vas a ayudar? No hay manera. La predicación del evangelio lleva un juicio. ¿Cuál es ese juicio? Que todos somos pecadores. Y si yo no le digo a la gente que ha pecado, ¿cómo le voy a ayudar? No hay manera. Es inconsistente. Decir, no puedes juzgar a la gente y querer que la gente conozca a Cristo. No se puede. Porque el conocer al Señor Jesús trae consigo ese juicio de que yo he pecado contra Él. Y que sigo pecando. Es ahí donde está el problema. Es un pecado popular dentro de muchas iglesias cristianas, dentro de la cultura cristiana, y que se usa como excusa de que no puedes juzgarme. Y entonces, ¿cómo te voy a ayudar? Y entonces, ¿cómo me vas a ayudar a mí también? Porque no se trata de juzgar al otro, también se trata de que me juzguen a mí. ¿Cómo me van a ayudar si no hacen un juicio sobre mi persona, sobre mi actuar, sobre mi manera de pensar, sobre lo que hago? Si no emiten un juicio, si no lo emiten buscándolo aquí, ¿cómo me van a ayudar? No hay manera. No hay. El evangelio lleva un juicio. Ayudar a una persona conlleva juicio. Conlleva juzgar. El Señor Jesús no nos manda a hacernos de la vista gorda. Nos manda a emitir juicios justos para ayudar a la gente. Y ese juicio tiene que ver con señalar el pecado. Si estamos viviendo en pecado, no podemos, incluso nosotros tenemos que aprender a reprendernos. Porque el problema es que el pecado se hace grande porque nos concedemos a nosotros eso. Tantito, poquito. Y mañana otro poquito. Y otro poquito, y otro poquito. Y nosotros nos vamos concediendo. Si una persona ve eso y viene y nos reprende, nos molestamos. El problema está en nosotros. El problema es el pecado que está aquí, que está aquí. Emitir juicios no es malo, no es pecado. Bueno, también tiene que ver con la intención. Porque si yo estoy emitiendo el juicio para señalarlo y hacerlo sentir mal, bueno, ahí hay otra cosa. Pero el pecado es la intención, no la acción. La acción como tal no tiene pecado en sí. Lo que vuelve pecaminosas las acciones que hacemos en general en la vida son las intenciones. Póngase de pie, vamos a terminar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra,
por tus dichos, por lo que has dicho tú y el testimonio que tenemos de tus palabras. Gracias porque tus palabras siguen estando igual de vivas como aquel día en que tú las dijiste, porque tú eres eterno, tu palabra es eterna y tu palabra permanece para siempre. Tu palabra permanece fresca, así como el día que tú lo dijiste, que las palabras salieron de tu boca, siguen estando frescas para nosotros el día de hoy. Señor, ayúdanos, muéstranos en qué áreas de nuestra vida estamos siendo inconsistentes. Señor, ayúdanos a ver el pecado en nuestra vida con la gravedad que lo tiene. Muchas veces hemos cometido el error y hemos pecado al hacer menos nuestras malas acciones, nuestro pecado, nuestras ofensas a ti, y al señalar las de otras personas y hacerlas más grandes. Perdónanos, Señor, por esta doble moral, por esta doble manera de actuar, por una doble vida. Señalar al otro cuando mi pecado es más grande. Entendemos, Señor, que parte de la ayuda que tú nos das, que tú nos brindas, es a través de esos juicios, de lo que estamos haciendo mal, del pecado que estamos cometiendo, de que estamos ofendiéndote a ti, estamos despreciando muchas veces tu sacrificio. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, perdónanos, ayúdanos a dejar todas esas áreas que nos inducen, que nos llevan a pecar. Ten misericordia de nosotros por tener muchas veces en poco tu palabra, en amar más las cosas del mundo que a ti, en amar más los placeres que a ti. Ten misericordia de nosotros, perdónanos por desviar nuestra mirada, por dejar de verte a ti, por dejar de ver el sacrificio, por dejar de ver la resurrección. Perdónanos por poner la vista en otro lado. Y ayúdanos a ser consistentes, a poder ayudar verdaderamente a otros, a salir de el área en la que estén luchando. Ayúdanos. Eso es lo que tú esperas de nosotros, que podamos ayudarnos a estar más cerca de ti, a salir de esas áreas donde estamos pecando. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, ten misericordia, ten piedad de nosotros, perdónanos, danos tu gracia para poder, Señor, salir adelante, para poder, Señor, combatir verdaderamente el pecado, hacerle frente y no darle concesiones en nuestra vida. Gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.